Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis, una enfermedad grave que afecta a los pulmones, por Daniela Fernández Gómez. Mycobacterium tuberculosis es también conocido como el bacilo de Koch, agente causante de la tuberculosis, enfermedad que afecta principalmente los pulmones, pero también es capaz de infectar a otros órganos y sistemas del cuerpo. Una de las características determinantes de un proceso de patogenia es que es un parásito intracelular. Esto quiere decir que necesita de un huésped para poder subsistir. Específicamente, la Mycobacterium tuberculosis parasita a las células sanguíneas conocidas como macrófagos. Se transmite principalmente a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda, liberando pequeñas partículas llamadas bacilos tuberculosos. Su temperatura óptima de crecimiento es entre 32 a 37 grados centígrados. Además de esto, su pH óptimo está entre 6.5 y 6.8, lo que implica que se desenvuelve adecuadamente en ambientes ligeramente acidificados. Su tiempo de multiplicación celular se ubica entre 15 a 20 horas. Esto se considera un tiempo de crecimiento lento. Al realizar cultivos es necesario esperar aproximadamente 5 a 6 semanas para comenzar a apreciar la colonia. Este es el porqué de que los signos y sintomatología aparezcan luego de un tiempo prolongado después del contacto con la bacteria. Para la realización de cultivos de esta bacteria es necesario ciertos requerimientos nutricionales. Como fuente de carbono puede utilizarse compuestos como el glicerol y como fuente de nitrógeno los iones de amonio y la asparagina. Igualmente requiere de albumina, la cual puede ser incorporada como agregado de huevos de gallina o ceroalbumina. Los cultivos más comunes utilizados son el medio agar sintético y el medio de huevo espesado. El medio de agar sintético contiene cofactores, vitaminas, ácido oleico, glicerol, catalasa albumina y sales definidas. Este medio es muy útil para determinar la morfología de las colonias y así estudiar su susceptibilidad. El medio de huevo espesado es el ingrediente principal, son sustancias orgánicas complejas, como las contenidas en huevos frescos y yemas de huevos. Además, contienen glicerol y sales definidas. Se contagia cuando alguien contagiado tose y libera pequeñas partículas de líquido imperceptibles en las que están contenidas una muy grande cantidad de células bacterianas. A evaporarse, estas pueden ser inhaladas por sujetos sanos, pasando directamente a través de las vías y respiratorias hasta llegar a su alojamiento a los alveolos pulmonares. La bacteria infecta a los macrófagos y comienza a proliferar en ellos, originando las lesiones características de esta patología en el tejido pulmonar. El sistema de la TB pulmonar incluye tos persistente, fiebre sudorosa nocturna, pérdida de peso, debilidad general, dolor de pecho al respirar y al toser. El diagnóstico es mediante pruebas como la tuberculina PPD o pruebas de detección de ADN del bacilo. El tratamiento consiste con una combinación de antibióticos durante un periodo prolongado, generalmente 6 meses o hasta más. La resistencia a los medicamentos es un problema en crecimiento y algunas cepas de tuberculosis son resistentes a múltiples fármacos, pero los medicamentos más comunes son piracinamida, rifamicina, isoniazida y etamabutol. Antecedentes. La tuberculosis se le conoce en la historia como la capitana de la muerte o el lento asesino de la juventud, la promesa y el genio. Esta es una de las enfermedades infecciosas más mortales de la historia de la humanidad. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que nos ha acompañado desde el inicio de la humanidad y la cual permanece presente hasta ahora. A diferencia del VIH, influenza o COVID-19, la tuberculosis es causada por una bacteria tuberculosis y es una de las enfermedades infecciosas más antiguas de la historia. Desde los obscenos tratamientos de la antigüedad y la Edad Media hasta los primeros fármacos del siglo XX que la mitigaron, pero no lograron erradicarla. La tuberculosis es el enemigo de la humanidad que en la actualidad aún conserva algunos brotes preocupantes en varias partes del mundo. La tuberculosis nos acompaña desde nuestros orígenes, esto lo podemos saber gracias a evidencias en estudios fósiles recogidos de asentamientos humanos o neolíticos en el Mediterráneo oriental. La prueba genética obtenida indica que hace aproximadamente 9.000 años existía una cepa de M. tuberculosis similar a las cepas presentes en el siglo XXI.
La evidencia previa sugirió que todas las cepas de Mycobacterium tuberculosis se habían originado de un antepasado común hace aproximadamente 30.000 millones de años. Aunque un estudio realizado por The Lancet en 2005 estima que la tuberculosis podría haber existido en ancestros humanos primitivos que vivieron hace 3 millones de años en el este de África. Alcanza su máxima extensión desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, durante la época donde hubo un desplazamiento masivo de campesinos hacia las ciudades y el desarrollo de la revolución industrial, con largas jornadas de trabajo, hacinamiento, viviendas con alta humedad y ventilación deficiente. Durante el romanticismo, el ideal de belleza se relaciona con la palidez cutánea, por lo que se mitifica la enfermedad y se bautiza como la plaga blanca. En 1869, un médico francés llamado Jean-Antoine Villemin inoculó material purulento de humanos infectados a conejos y demuestra en su tratado Etudes sur la tuberculosis que la enfermedad es contagiosa. Prueba por primera vez que existe un vehículo de transmisión y deja el camino abierto a un médico prusiano llamado Robert Koch, quien idea un novedoso método de tinción mezclando fucsina y anilina. La emplea sobre muestras de esputo de enfermos tuberculosos y descubre por primera vez el agente causal, Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch en su honor, publicándolo el 24 de marzo de 1882 en el artículo Uber Tuberculosis. Su importancia reside que es una enfermedad transmitible la cual crea una importante causa de morbilidad. Es una de las 10 primeras causas de mortalidad del mundo y la principal causa de mortalidad provocada por un solo agente infeccioso por encima del VIH y SIDA. Su agente etiológico es el bacilo Mycobacterium tuberculosis, propagada cuando las personas expulsan las bacterias al aire. La prevalencia es mayor entre los hombres que las mujeres y en su mayoría adultos. Es actualmente muy prevenible y curable. El 85% de las personas con la enfermedad pueden ser tratadas con éxito mediante una pauta terapéutica de 6 meses. Es de gran importancia médica ya que afecta en todo el mundo y es una enfermedad que se nos ha acompañado desde el inicio de la humanidad, en la que se tiene o en lo que se tiene entendido. Morfología. La Mycobacterium tuberculosis pertenece al grupo de los bacilos. Es un bacilo delgado, recto o ligeramente encorvado. Puede aparecer de forma coloide o filamentosa en muestras clínicas o medios de cultivo. Las células son muy pequeñas con medidas aproximadas de 0.5 micras de ancho por 3 micras de largo. Al ser observadas en microscopio se aprecian células individuales o unidas en pareja. En los cultivos de laboratorio se observan colonias de color blanquecino con aspecto multicolor. La bacteria tiene un único cromosoma circular que alberga alrededor de 4.200 nucleótidos. El genoma contiene unos 4.000 genes. La célula bacteriana no produce esporas y tampoco tiene una cápsula protectora que la rodea. Presenta una parte celular gruesa conformada por polipéptido, peptidoglicano y lípidos libres. La pared celular es una estructura compleja que contiene numerosos compuestos químicos como ácidos mioléticos, acilglucolípidos y sulfolípidos. Asimismo, tiene unas proteínas integrales llamadas porinas, las cuales funcionan como una especie de poros y canales a través de las cuales pueden entrar o salir ciertas sustancias de la célula bacteriana. Este no es un móvil, ya que no presenta prolongaciones como cilios ni flagelos para el desplazamiento. Es aerobia estricta. Esto quiere decir que necesita un ambiente con amplia disponibilidad de oxígeno. No forma esporas ni cápsulas y su crecimiento es lento. No es ni gram positiva ni gram negativa. No puede ser clasificada como bacteria gram positiva ni gram negativa a pesar de contener su pared celular peptidoglicano. Al ser sometida a la extinción de gram, no sigue los patrones característicos de ninguna de los dos grupos, pero irregularmente puede llegar a ser gram positivos. Son bacilos alcohólidos resistentes. Cuando son tenidos como capaces de resistencia, la decoración con ácido y alcohol sin sufrir ningún tipo de daño estructural. Esto es debido a la integridad de su pared celular y el orden de su comportamiento.
que la vuelve más, lo cual la vuelve más resistente que otras bacterias. La pared celular es rica en lípidos, con una capa característica de ácidos micólicos. Esto lo confiere resistencia al ácido alcohol en las tinciones. La pared celular contiene compuestos químicos como ácidos micólicos, aciloglucolípidos y sulfolípidos. Presenta proteínas integrales llamadas porinas que funcionan como poros o canales para el transporte de sustancias dentro y fuera de la célula bacteriana. No forma esporas, flagelos ni cápsulas, aunque en otras especies del mismo género se han descrito una capa de glucopeptidolípidos que semeja a una cápsula. Su taxonomía es- está denominada como dominio, bacteria, filo, actinobacteria, orden Actinomycetales, familia Mi- Mycobacteriales, género Mycobacterium y especie Mycobacterium tuberculosis. Tinción de Nigel-Nielsen es una valiosa ayuda para poder identificar el género Mycobacterium. Esta su capacidad para captar la fucina básica a partir del alto contenido de ácido micólico en su pared celular, con resistencia a decoración con alcohol ácido, y esta tinción permite la observación como el microscopio óptico de bacilos ácidos alcohol resistente, BAR positivos. A través de la tinción de Sagel-Nielsen se han llegado a detectar cerca de 350 especies de ácido alcohol resistente. Sin embargo, el número de VAR positivos con capacidad para causar enfermedad en humanos, como lo es el Mycobacterium tuberculosis, es limitado. Cuadro de sensibilidad de las pruebas diagnósticas en tuberculosis. Prueba de sensibilidad. Baciloscopía. Jugo gástrico en niños de 15%. Cultivo jugo gástrico de 30 a 40%. Líquido pleural 40%. Biopsia de granula 80%. Y jugo PCR, jugo gástrico 40-80%. Forma de control de esta cepa microbiana. 1. El diagnóstico temprano. Con exámenes microscópicos directos de muestras clínicas, mediante técnicas específicas de tinción, baciloscopía. 2. Vacunación. De Bacilo Calmette-Guerin. Está incluida en el calendario de inmunización al crecimiento en países con alta incidencia de tuberculosis, con cobertura global cercana al 90%. La BCG tiene 100 años de antigüedad y se basa en una cepa de Mycobacterium bovis atenuada, la cual da protección a formas diseminadas de la enfermedad, pero confiriendo una protección muy limitada contra las formas pulmonares de tuberculosis, responsables de su transmisión. Y 3. Realizar un buen diagnóstico y seguimiento. Es necesario enviar las muestras en frasco estéril, transportarlas lo más rápido posible al laboratorio y conservarlas a 4 grados centígrados. Y se realizan biopsias en órganos con sospecha de tuberculosis. Los fármacos utilizados son isoniazid, rifampicina, etambutol, piracinamidina y streptomicina. Por último, les agradezco mucho su atención y les presento mi bibliografía.